Llegaste a Buena Banda, el podcast de las mejores mujeres de México. Presentado por Comex. Episodio 61. De chica tenía miedo de que se le aparecieran la Virgen o el diablo. De grande, magias aparte, ha vivido en carne propia amores de los buenos y decepciones de las malas. Con ambos ha construido una historia cada vez más rica en experiencias y desarrollado sabiduría de la que es práctica para la vida, sentido del humor incluido. Cuando una es buena en autogobernarse, puede destacar y crecer en su trabajo, ser mamá de 2 adolescentes y tener una profesión paralela que consiste en transformar empresas y personas y, por supuesto, ganar una lana extra por ello. De rezar no se vive, pero sí de organizarse bien. Es de las que devora libros. Entonces ha ampliado su criterio para todos lados y ensanchado su consideración de la realidad. Los lectores definitivamente son más interesantes que los que no lo son. Profunda, compleja, bien hecha y divertida. Nació el mismo año en el que se patentó el concepto del síndrome del impostor. Quizá por eso se ha vuelto tan buena en enseñar a combatirlo. Escúchenla. ¿De qué color es Maribel? Es un morado que se llama mousse. Este tono tiene una cualidad mística y cósmica que refleja una creciente importancia de espiritualidad. Además, representa novedad. No puedo creer cómo le queda la descripción de este color a esta mujer en este momento de su vida. ¡Qué cosa! Buena Banda. Comenzamos. Esta semana, en Buena Banda, Maribel Quiroga. Es internacionalista de la Ibero con especialidad en análisis político por el CIDE. En el ámbito público, llegó a ser coordinadora de agenda del presidente de la República, jefa de oficina del presidente del Senado y directora de Relaciones Públicas en Marca México. En el sector privado, fue directora del ala institucional y de Cerveceros de México. También fue directora de Asuntos Públicos en la consultoría Strategic Affairs y está justo dejando su cargo de presidenta ejecutiva en la Comisión de Vinos y Licores para tomar una nueva posición. Directora de Enlace Legislativo y Comunicación de la Asociación de Bancos de México. Escribió el libro El turno es nuestro, publicado por Planeta. Es coordinadora de la Unidad de Estudio y Reflexión de Mujer, Género y Diversidad en Política Exterior del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales e integrante de la Comisión de Equidad e Inclusión del CCC. Es socia de KIC Consultores, consejera independiente de Orca Loans y de Procura AC, así como socia del International Women's Forum. ¿Cuántas personas de tonos distintos nos vamos a topar en el camino? ¿Cuántos retos saturadísimos? ¿Cuántos escenarios y oportunidades luminosas? ¿Cuáles son los matices de nuestro talento único? Las vidas y las carreras de las mujeres que aquí presento tienen miles de colores, como Comex. Para esta temporada vamos a usar las paletas recién lanzadas de Color Life Trends 2025. Juguemos el juego del color. Dejemos que sus efectos impacten nuestros entornos y materialicen nuestros sueños y visiones. Maribel, tú me caíste mal la primera vez que te conocí. Estabas en Cerveceros todavía. Estábamos en algún tipo de foro, comida o algo así, y me acuerdo que dije, qué mamona. Y como yo tengo la decisión tomada de que nadie me caiga mal, me picó y dije, ¿por qué me cayó gorda? Entonces más bien te empecé a observar y observar y observar. Y ya después te volví a ver mucho cuando entré a dirigir Expansión, que yo creo que ahí ya estabas en Lala, ¿no? Después de Cerveceros fue Lala. Sí, después de Cerveceros y ahí fue te Lala. empecé a ver más y luego te vi convertirte en una de estas personas aliadas de todo el tema de diversidad e inclusión y entonces ya más bien me caíste y supe que algún día estarías aquí sentada. Y estoy muy contenta de estar aquí. ¿Tú de qué te acuerdas de mí la primera vez? Yo me acuerdo de ti, te conocí en un cóctel que me acuerdo que llevabas un traje sastre blanco espectacular. ¡Ay, qué bien! Sí, te veías muy bien. Y me dijeron, ella es la CEO de Expansión. Y yo, ay, sí, dije, la ubico perfecto. Y te fui a saludar y nada, tú muy bien. Pero ahorita que dices que te caía mal, sí me encanta esta frase de Abraham Lincoln que justo leí la semana pasada, que dice, ese hombre me cae mal, debo conocerlo mejor. Claro. Y me parece, bueno, él era un hombre extremadamente brillante, pero era un hombre muy empático y que le daba muchísimo valor al sentido del humor, Abraham Lincoln. Ok. O sea, es un hombre al que se le murieron 2 hijos,
que perdió 3 campañas presidenciales antes de ser presidente y que siempre sabía recurrir al humor. Y eso hacen los grandes líderes, ¿no? Saben reírse de las situaciones complejas de la vida. Y me encanta que me digas que te caí mal, porque además no es mi estilo. Entonces, más risa me parece muy curioso. Y justo la semana pasada me decía alguien que soy muy seria, que transmito seriedad. Sí. Y fíjate que son estas cosas que digo, no, yo soy divertida, me gusta la fiesta, soy muy amiguera, pero yo creo que sí, que hay una parte mía, no sé si es profesional o es que soy un alma vieja, que transmite seriedad, pero es nuevo para mí, ¿eh? Fíjate que creo que son las dos, ahorita que lo dices. Sí transmite seriedad tu profesión, las cosas tan importantes que has hecho, que ya se leyeron, claro que transmite seriedad, intimida un poco. Y también eres una persona culta, que sabe de muchas cosas. Y los que no somos tan cultos y tan leídos como tú, dices, híjole, no sé, seré juzgado. Pero me encanta que cites eso de Abraham Lincoln porque generalmente cuando alguien te cae mal, lo que hay que revisar es a uno. ¿Qué detona de ti? Claro. ¿Y qué dice de ti eso? Porque te tiene que caer mal la gente. Pero no importa. Hoy no me caes gorda, hace mucho tiempo. Y entonces te voy a decir por qué estás aquí. Me gusta hacer desfilar, o es la intención, hacer desfilar a las grandes ejecutivas que están en los puestos importantísimos de las empresas en México y muchas llevando región, porque creo que muchas chavas que nos escuchan, que están construyendo su carrera, su perfil profesional, armando su trayectoria, quieren inspirarse, oír sus historias, etc. Y también quiero hacer desfilar a las grandes aliadas, que igual no tienen esos puestotototes, pero que son mujeres que están trabajando en este tema de mujer. La neta es que tú tienes ambas cosas. Tienes una trayectoria por demás interesante y además te volviste una gran aliada. ¿Cuándo te volviste una gran aliada de esta causa que es mujer en la empresa, mujer en la escena laboral? Mira, definitivamente me volví una gran aliada de estos temas a partir de la publicación de mi libro. Esto fue en el año 2021, en plena pandemia. Me tardé 2 años en hacer el libro. Me buscaron de Grupo Planeta literalmente en el 2019 y el libro sale publicado en noviembre del 2021. El libro se llama El turno es nuestro y es una guía para las mujeres profesionales en México para evitarse muchos problemas para crecer profesionalmente, y entrevisto a 14 mujeres mexicanas increíbles. Varias de ellas ya han estado aquí en este podcast contigo, y es una guía de cómo puedes crecer profesionalmente a través de diversas herramientas, que son herramientas desde emocionales hasta en manejo de tiempo, hasta cómo tienes que informarte, qué es lo que tienes que aprender. Es un libro muy práctico, y lo más bonito de haber escrito ese libro es que justo me ha abierto una nueva beta profesional, ¿no? Que no tenías. Que no tenía, que no existía. Yo estuve 17 años trabajando en la administración pública en diferentes posiciones, una gran escuela, un tema de muchísima pasión y amor por México, y desde hace 10 años represento a diversas empresas o industrias ante las instancias gubernamentales en temas regulatorios, fiscales, de publicidad, etcétera. Entonces, digamos, hago asuntos públicos, mucho tema de comunicación también, porque en Cerveceros aprendí a ser vocera y resulta que soy muy buena, pero no tenía esta parte de volverme una aliada y sobre todo una ferviente defensora de la importancia que tiene el rol de las mujeres en la vida profesional. Y este libro país te catapulta. Así es. Para allá. Es muy chistoso porque a mí de pronto, ¿no? Que también me presentan como una de las voces más representativas de México en temas de género. Digo, ¿en qué momento? Pero cuando empezamos tú y yo a trabajar, no estaban estos temas en la mesa. Experimentábamos cierta discriminación, violencia de género, etcétera, que ni siquiera la nombrábamos así. Nos dábamos cuenta. Déjame te doy una anécdota que por favor. Divina. Yo trabajé muchos años como la secretaria particular, en ese momento también secretaria de seguimiento de acuerdos del secretario de Turismo Rodolfo Elizondo, a quien quiero muchísimo porque fue un gran mentor y un gran jefe. Entonces, pues imagínate, la Secretaría de Turismo, pues íbamos a los lugares más bonitos de este país. Wow. Uno de ellos, por supuesto, Quintana Roo. Yo creo que íbamos a Cancún una vez al mes, por lo menos. Y no recuerdo el nombre del gobernador en ese momento. No es que no te lo quiera decir, es que realmente no me acuerdo. Pero el gobernador me decía muñeca. Muñeca. Ajá. Muñeca, no sé qué. Y yo me acuerdo que el secretario se botaba de risa. Y nos subíamos a la camioneta ya de ida al aeropuerto y le decía, es que no me puedes ir así, secretario. Ay, no pasa nada. Ahorita nadie se atrevería a decirte. Pero muñeca.
Es que, o sea, ¿a qué hombre le decían muñeco? No, bueno, pero imagínate, ahorita es inconcebible. Inconcebible. Blanca. O sea, y yo por eso digo que sí hemos avanzado muchísimo en estos temas. Yo lo he visto, los últimos 10 años han sido muy importantes para el tema de las mujeres, por supuesto a nivel mundial, pero también en México. Yo hablo mucho con chavas de diferentes edades. Tengo la fortuna de ser mentora de chavas y de chavos. Eso te abre... Yo siempre digo que aprendo más yo de ellos o de ellas que ellas de mí, ¿no? Sí. Pero lo que he aprendido en ese sentido es, ya traen otro chip. Claro. Y muchas conversaciones que tengo con mujeres que son muy feministas, como yo lo soy. Yo soy orgullosamente feminista. Pero mi batalla del feminismo está muy enfocada en el tema empresarial. ¿Y en qué se traduce concretamente? En la equidad salarial. Uh-huh. Es algo que puedes medir, Blanca. Y cuando lo puedes medir, lo puedes transformar. Y además, hablar en números le habla muy bien a los hombres empresarios, justo. A los hombres ejecutivos, que les cuesta trabajo este tema a muchos. A muchos. Y platicaba con Mónica Aspe, CEO de AT&T, que me parece una mujer increíble, en alguna ocasión justo de este tema de la equidad salarial. Y me decía, si tú llegas a una empresa y le preguntas al C-suite, a los CEOs, uh-huh. si hay equidad salarial en su empresa y te dicen que sí, la realidad es que no tienen la menor idea. Uh-huh. El que sí sabe es el que te va a decir, no hay equidad, pero lo estoy construyendo. ¿Por qué? Porque ya se metieron a ver los tabuladores, uh-huh. porque saben de qué les estás hablando. Uh-huh. Entonces, eso me parece completamente cierto. A ver, es poco a poco. Es poco a poco. Para cerrar esta idea, te digo que yo también creo que hemos avanzado mucho. Tú traes también fresco los datos del último estudio de mujeres y no se ven muy alentadores. Sin embargo, a pesar de lo que dice tu estudio muy respetado con el IMCO, el estudio de Kik y el IMCO, yo creo que a nivel conciencia es enorme lo que se ha avanzado. Enorme, ¿verdad? Dicho lo anterior, háblame de Kik. ¿Cómo entras a Kik? ¿Qué es este proyecto? ¿Qué es lo que hace Kik? Que habrá que invitar también a sus fundadoras, pero háblame de Kik. Sí, Kik es una palabra maya que significa hermana. Me encanta, lindo. Es muy lindo. Esta es una empresa norteña, completamente de Monterrey, que fundaron mis dos socias, que se llaman Valeria Guerra y Cristina Cortés, y lo fundaron hace 12 años. Absolutamente precursoras, y justamente se dieron cuenta que en las empresas en Monterrey faltaba liderazgo femenino, uh-huh. y empezaron a dar cursos y programas y diagnósticos para las empresas enfocados en tener más talento femenino, pero también en empoderar al talento que ya había dentro de las empresas. Okay. A darles herramientas a las mujeres para que se animaran a tener puestos de liderazgo o puestos con mayor responsabilidad. Padrísimo. Hay un estudio de McKinsey, que creo que ya tiene bastantes años, que dice que si se abre un nuevo puesto de trabajo en cualquier empresa, Blanca, si piden 10 requisitos, las mujeres no se apuntan si cumplen los 10 requisitos. Así es, claro. Los hombres con que palomen 5 ya están ahí. Y justo es todo este tema también del que habla mi libro, del síndrome del impostor. De por qué el síndrome del impostor lo patentaron, por decirlo de alguna manera, 2 mujeres estadounidenses en 1978. Me acuerdo del año porque es el año en el que yo nací, yo tengo 46 años. Y justamente nos afecta más a las mujeres, y luego podemos hablar de eso si quieres más adelante, porque yo tengo 3 tips muy prácticos para superar el síndrome del impostor. No lo vamos a hablar más adelante, de una vez. Ok, me fascina. A ver, el síndrome del impostor, para quien no lo conozca, aunque es un tema muy conocido, es cuando tú sientes que tus méritos no son suficientes para estar en algún lugar o ocupar una posición, ¿no? Ajá. Entonces, y dices, me van a cachar, por eso el impostor. Me van a cachar. Me dieron la posición, pero no había nadie más. Sí. Cuando se den cuenta, me van a cachar. O va a venir la policía y me va a sacar de esta oficina. Ajá. Que no me pertenece porque no soy suficiente o no estoy lo suficientemente preparada. Y lo padecen los hombres también, pero las mujeres muchísimo más en la cosa profesional. Y después voy a explicar por qué. Pero yo hago 3 cosas con el síndrome del impostor. La primera, y vamos a usar el ejemplo de este podcast hoy. Yo digo, ¿cómo me puede invitar Blanca a este podcast si yo no soy suficiente para estar ahí? O sea, ve las mujeres que han estado aquí. Ajá. Son CEOs, son líderes. Yo no soy ninguna de esas. ¿Yo por qué estoy aquí? Yo no tengo maestría. Yo no tengo maestría. Mi gran maestría. trauma de que no tengo maestría. Lo voy a resolver algún día. Pero bueno, ¿por qué me invitó? Entonces lo que hago es, yo te admiro a ti por quién eres. Entonces esa falta de confianza y de seguridad que tengo en mí en este momento, la transfiero a lo chingona que tú me pareces a mí. Entonces digo, a ver, si Blanca es tan chingona, es tan inteligente, pues no va a estar tan mensa de invitarme a mí. Entonces transfiero esa falta de confianza. Es muy rápido, son segundos, porque lo mismo te va a pasar presentando un presupuesto, ¿no? O en una entrevista, por ejemplo, al principio en Cerveceros, que hacía entrevistas de radio, pues me friqueaba porque yo nunca había estado en una cabina. Y ese es el segundo tip. Hay que apropiarse del tema. Okay. Siempre. Y yo se lo digo todo el tiempo a las chavas en las empresas. ¿Quién hizo el presupuesto? Tú. ¿Quién lo puede defender mejor que tú? Nadie. ¿Quién hizo la presentación? ¿Quién está haciendo el programa? Yo dando una entrevista. ¿Quién sabía en ese momento más de cerveza mexicana que yo? Nadie. Claro.
haz tuyo el tema que vas a hablar y que vas a defender. Y el tercero es igual que con el miedo. Con el miedo no hay de otra. O sea, más que mirarlo de frente, verle su fea cara o su feo rostro, como dicen en inglés, y actuar. Porque dicen mucho, el miedo se quita tomando decisiones. No, el miedo se quita actuando. 100%. No te va a pasar nada. Actúa. Entonces esos son los 3 tips que a mí me ayudan mucho para superar el síndrome del impostor. Oh, me y fascina. funcionan. Ok, entonces Kik. Kik, te encuentras con estas chavas y te invitan Y me invitan a ser socia, a abrir, digamos, las operaciones en la Ciudad de México, porque ellas están muy enfocadas en Monterrey. Y es un nuevo mundo para mí. Es un nuevo mundo para mí porque pues yo siempre he sido empleada, orgullosamente. A mí me encanta ser empleada. A mí también. Me gusta mi quincena, me gusta mi aguinaldo. Y además la estructura me funciona. Ay, me encanta siempre ser me empleada, funciona. 100%. Me funciona y me gusta mucho trabajar. Entonces me invitan Valeria y Cris Cortés y lo que hacemos justo en Kik es asesorar a las empresas, pero como se ha movido mucho el mercado, Blanca, ya no solamente nos limitamos a tema de mujeres, sino que también nos estamos ampliando a tema de cultura corporativa. Ok. El 80% de las personas que renuncian a su trabajo no renuncian a la empresa o a su posición, renuncian a sus jefes. 100%. Porque los jefes, 80%. los jefes no saben ser líderes. Entonces, acabamos de abrir un programa que se llama Factor Jefe. Además, lo damos en México, lo damos en la Ciudad de México y en Guatemala, donde justamente a los líderes de las empresas, a estos que están entre el CEO o el C-suite y los gerentes, los capacitamos y las capacitamos para que tengan herramientas de liderazgo que nadie nos enseña. ¿Por qué tenemos que saber mandar? Nadie nos enseñó en la universidad, ¿no? Pero porque hay un meme que dice, ¿por qué en lugar de darme, no sé, o sea, lógica sí sirve, pero ¿por qué no me dieron una materia en prepa que se llamara SAT? Nada más, para saber pagar mis impuestos. Y es lo mismo con el tema del liderazgo. Qué horror los impuestos, qué infierno. Entonces, bueno, te hacen socia ya de Kik y de pronto empiezas tú a venderle a empresas estos programas, estos talleres, entrenamientos, tal. Y es una fuente de ingresos distinta para ti. Exacto. Por cierto, te vuelves autoridad en el tema de inclusión, de buenos ambientes laborales, de liderazgo y das ponencias. Y me invitan. Y te invitan. Sí. Otra fuente de ingresos. Otra fuente de ingresos. Y ahora tu último involucramiento es treparte a este tema de Amy Glover, de Agile, que es este asunto de visibilizar mujeres para ser autoridad. Cuéntame de eso. Sí, lo que pasa es que cuando estás, Amy, que tiene esta agencia, digamos, de asuntos públicos y también de comunicación, le empezaron a pedir ponencias, alguien que pudiera hablar del TEMEC, o alguien que pudiera hablar de la reforma judicial, o alguien que pudiera hablar, en mi caso, de sesgos inconscientes de género. Le empezaron a pedir ponencias y una vez le dijeron, no, es que queremos que sea un hombre. Entonces, Amy, que es una ferviente feminista, obviamente se enojó y dijo, creemos esto. Entonces nos acaba de juntar, esto es muy nuevo, hace un par de semanas, para lanzar esta plataforma en la cual se ofrecen conferencias de mujeres que somos especialistas en diferentes temas, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso son temas, por supuesto, que tienen que ver con diversidad, con equidad e inclusión. Las ponencias o conferencias o pláticas que ofrecí en esta plataforma que hizo Amy tienen que ver con sesgos inconscientes. Es muy importante para las empresas. Hace poquito fui a la Barra Mexicana de Abogados, imagínate, pero me va muy bien con los abogados porque están como muy abiertos a aprender de esos temas. Una es de sesgos inconscientes en el entorno laboral y la otra conferencia es justo, se llama Herramientas para ser valientes. Buenísimo. Que me encanta, sí. Buena banda. Entonces tú eres, por un lado, esta ejecutiva, experta en asuntos públicos, en comunicación, creciendo por ahí, y luego te haces una gran aliada, una gran autoridad en estos temas y empiezas a hacer un negocio alterno para ti. Así es. Estás metida en cuanto enjuague se pueda que vaya hacia estos temas. Sí. Lo último de Kiki el IMCO, yo lo cito a cada rato, me parece el estudio más completo. Lo es. Está haciendo muchísimo ruido positivo, creo. Bueno, ruido es mala palabra, hablando de palabras. Está teniendo la reverberancia correcta en las empresas y en los empresarios. Y coincido contigo, tú y yo compartimos visibilidad y es el tema que hay que poner en la mesa. Ahora, cosas prácticas. ¿Cómo le haces? Tú que llevaste tantos años la agenda de los presidentes de este país, ¿me explicas cómo se gestiona una agenda como la tuya? Porque, por cierto, la señora tiene 2 hijos adolescentes y una vida social, que siempre es importante decir. Sin duda. Soy muy organizada. Creo que es uno de mis superpoderes. Tengo listas. Me despierto muy temprano, a las 5:15. No me siento orgullosa de decirlo. Amanda Berenstein, que ya estuvo aquí, ya es mi mejor amiga, lo hizo también durante muchos años y creo que ya llega a cierta edad en la que ya no es necesario. Yo no lo hago porque lo quiera hacer, sino porque el camión pasa por mis hijos a las 6 de la mañana. Entonces, pues mi día es muy largo.
Además hago ejercicio, me gusta muchísimo hacer ejercicio. Un día en el que hago ejercicio, a diferencia de un día en el que no lo hago, cambia completamente. Corro, me gusta la bici, hago fuerza. Entonces me levanto muy temprano y creo que si algo tiene que suceder, tiene que haber un espacio para ello en mi agenda. Soy mejor amiga del Outlook, lo que sea. Si tengo, por ejemplo, si tengo que preparar el podcast para hoy y porque soy muy nerd y me gusta estudiar, entonces ayer en la tarde le puse específicamente el tiempo para eso. Soy multitasking, lo cual por un lado me parece positivo y por el otro lado también ya lo estoy cuestionando mucho. Te digo que han sido unos años de cuestionar muchas cosas. Uno va creciendo, Maribel. Uno va creciendo, uno va cambiando y ahora creo mucho como en la atención plena, en que si estoy aquí contigo, quiero estar aquí contigo y no voy a estar en mi celular. Entonces el tema del multitasking se ha ido reduciendo, pero sé construir grandes equipos. Ahora, ¿cómo se administra la emocionalidad? Los quiebres emocionales, el ya no puedo con todo, el voy a tener que renunciar aquí porque no me da tiempo, o mi chamba me quita demasiado para mis proyectos personales, si quiero escribir un libro no encuentro a qué hora. ¿Cómo se gestiona los intereses, lo personal, lo que es muy tuyo? Voy a terapia todos los lunes, no fallo. Canasta básica. Es muy raro. Mi terapeuta es chido, absolutamente. Llegué con él porque tenía que hacer un cambio importante en mi vida en ese momento romántico, por decirlo de alguna manera. ¿Que era tu divorcio? No, que tenía que cortar con un novio. Ajá. Ándale. Y no sabía cómo hacerlo y él me ayudó y lo hice. Bien. Pero bueno, sí, bien. Con miedo, pero lo hice. Exacto. Pero bueno, llegué con él y voy todos los lunes a las 6 de la tarde y es como muy alternativo. Entonces eso es muy importante para mí. Me gusta escuchar una grabación, es chistoso porque ayer que escuché tu podcast de aniversario decías lo importante que era la meditación. Eso a nadie le gusta meditar, ¿no? Lo decías, es que como si fuera, es muy difícil, pero yo creo en la oración, ¿no? Okay. Entonces escucho un audio todos los días sobre qué significa rezar, te lo voy a mandar, es algo muy, muy mocho, por decirlo de alguna manera, pero... Te sirve, te centra. Me centra y tengo una familia que es todo para mí. O sea, tengo hermanas increíbles. Entonces ahí, pues mucho el tema emocional está muy contenido ahí con mis hermanas, mis hermanos, mis papás. Y tengo extraordinarias amigas y amigos. Y eso es un bálsamo. En este tema de las blue zones y de los ingredientes para una vida longeva, feliz, porque no queremos ser viejos infelices, ¿verdad? Queremos ser buenos viejos. Sale todo el tiempo esto, ¿no? Todos los que llegan a una buena vejez bien, hacen ejercicio, comen bien y tienen, fíjate, dos cosas que acabas de mencionar. Creen en algo, en lo que sea. El universo, el cosmos, Dios, whatever. La tienen como ancla y tienen un grupo de sostén social importantísimo. Entonces, haces el check de los buenos líderes y los que van a crecer bien. Sí. Todo bien, Maribel. Sí. Perfecto. Ahora, quiero conectar algunas de las cosas que dijiste. Tú dices que rezas. Vienes de una formación tradicional, católica. ¿Me cuentas tantito tu formación tradicional católica y luego te pregunto? Sí, a ver. Está muy divertido. Es muy divertido. All the way. O sea, yo de chiquita le cantaba a la Virgen y a Jesús porque estaba en una escuela muy mocha y desde chiquita siempre pensé que iba a ser monja y tenía mucho miedo, escucha esto porque es genial, tenía mucho miedo de que se me fuera a aparecer la Virgen porque nos ponían a ver los videos. ¡Qué pavor! De la Virgen de Medjugorje y esas cosas. 100%. Entonces yo le decía a mi mamá, es que tengo mucho miedo de que se me aparezca la Virgen. Y mi mamá, que es una mujer de verdad increíble y muy práctica, me respondió lo siguiente. Me dijo, mira, Mari, me dicen Mari. Me dijo, Mari, no eres ni tan buena para que se te aparezca la Virgen, ni tan mala para que se te aparezca el diablo. Duerme en paz, mijita. Y dije, mi mamá es muy lista. Ay, tiene toda la razón. Mi mamá es muy lista. Entonces dije, claro, no soy tan buena porque efectivamente nunca se me aparecieron ni el uno ni la otra. Bendito sea Dios. Qué espanto. Pero bueno, que se te aparezca crecí nadie. Con este tema muy religioso. Entonces, terminando prepa, tenía un novio con el que llevaba 3 años, que era un novio que a mí me parecía espectacular, guapo, popular, divino, me parecía en ese momento. Y bueno, es un gran tipo. Yo decido, después de este novio con el que andaba ya, llevaba con él 4 años, decido que me voy a ir de monja o de consagrada. Cállate. 1 año. Entonces me voy, ahí aprendí a rezar, pero a rezar en un nivel... Explica qué es irse de consagrada 1 año. Irse de consagrada es, o sea, dejé todo, dejé al novio, mi familia, puse pausa, porque ya me habían aceptado en la Ibero, estudié Relaciones Internacionales, pero llegué 1 año después y literal me fui a vivir a una casa con unas señoritas consagradas a la vida religiosa y me ponía falda todos los días. ¿Y qué hacían? ¿Rezaban? Sí, ¿Hacían misiones? O sea, me despertaba a las 4:30 de la mañana, rezábamos, teníamos misa, luego nos íbamos a misiones, a dar clases a los colegios, luego regresábamos, comíamos, seguíamos rezando y esa fue mi vida 1 año.
Y yo lo que me di cuenta es que, bueno, pues soy una persona muy espiritual, soy muy profunda. A veces es latoso, pero pues es parte de quién soy, ¿no? Y estando ahí, pues decidí que quería ya volverme, consagrar mi vida a Jesús, ¿no? En ese momento. Exacto. Tenía 19 años. Sí, o sea, siento que estabas decidiendo un poco rápido. Sí, no era una buena decisión en ese momento, pero bueno, pues yo estaba cegada en eso. Mis papás, por supuesto, también se opusieron. Y aquí el que fue muy práctico fue mi papá. Mi papá es un hombre muy inteligente, economista de la Autónoma de Nuevo León cuando nadie estudiaba economía. Literal llegó a decir, voy a estudiar economía y no sabían qué era. Banquero de toda la vida. Y me dijo, mira, más allá de lo que tu mamá pueda pensar o no sobre esta decisión, yo lo único que te voy a decir es algo muy práctico. Me dijo, yo no te voy a hacer eterno. O sea, yo voy a tener que dejar de mantenerte algún día. Y si tú te quieres ir de consagrada y salirte en 10 o 15 años, ¿de qué vas a vivir, mijita? Me dijo, estudia una carrera y si después te quieres ir, te vas. Y pues me pareció implacable su lógica, su razonamiento. Decidiste entrar a la Ibero y a partir de ahí la vida mundana te jaló y no volviste a ser consagrada jamás. No, pero espera, yo lo tenía que resolver. Entonces terminé de estudiar en la Ibero. El papá de mis hijos me da un anillo. Ya eras novia, es otro novio, ¿no? No es el original. No. O sea, no es el primero, es con el que fue el marido. Pues. El que fue mi marido, que se llama José Manuel, que es un tipazo y hacemos un gran equipo en educar a nuestros hijos. Lo quiero mucho. José me da el anillo, ya nos vamos a casar, fecha de boda, todo. Y yo decido que tengo que irme a Cotija, Michoacán, a ver si no es mi verdadera vocación. O sea, espérame tantito, sí como que me quiero casar, vida mundana, pero yo quería ser consagrada. Deja ver si en serio ya no quiero. Neta. En serio. Pobre José. No. Qué susto. Pobre José y pobres de mis papás. Y yo agarré un camión de la central, porque mi mamá me dijo, nadie te va a llevar a Cotija, estás loca. Con toda razón. Y yo dije, muy bien, pues yo me voy a ir. ¿Y cuánto tiempo fuiste? Y me fui una semana en la que me la pasé llorando. Esa es la verdad. Discernimiento hardcore. Pero lo resolví. Y dijiste, lo resolví. Quiero una vida no consagrada. Le hablé a mi mamá y me dijo, va a ir el chofer por ti, está ahí en 2 horas. Ahora sí, por fin sí vamos por ti. Ahora sí. Pero bueno, es una buena historia. Está genial tu historia, pero lo que quiero que haga fast forward la audiencia a pensar en una mujer que hoy día ya estás divorciada de José, que resultó un tipazo, pero bueno, divorciada, miles de desencantos de la vida, varios novios después, llevando asuntos públicos de empresas. Tienes la industria cervecera, ahora la industria de los vinos. ¿Me explicas? ¿En qué momento y cómo te insertas al mundo mundano, a la realidad como es? ¿Cómo haces esa adaptación de tu fe adulta a un mundo que no es ese mundo protegido, digamos? Sí. Que algún día pensaste, ¿no? No hay como un momento de quiebre. Yo creo que es algo que he ido transformando todos los días. Yo creo que lo de las cosas menos inteligentes que puede hacer un ser humano en su vida es pelearse con la realidad. Y mucha gente vive peleada con la realidad. Y es simple y sencillamente una falta de aceptación. Porque vivir en la realidad es difícil. Hombre. Porque la vida es dura y hay cosas que duelen y hay planes que se frustran y hay sueños que no se cumplen, pero siempre existe un escenario para así hacerlo y el escenario es el hoy. ¿Me explico? ¿El qué es? El que es, no hay más. Entonces, pues a base de mucho, la palabra es esfuerzo, esa es la verdad. A base de mucho esfuerzo, pues me he ido convirtiendo en esta mujer que soy hoy, que me caigo mucho mejor que hace 10 años y así. Que eres abierta y eres progre y eres entendida y eres... Y he aceptado mis luces y mis sombras, ¿no? Me encanta. Con muchísimo esfuerzo. Pero esa es la realidad hoy de lo que es y de lo que ha sido mi vida. Y no creas, me parecen muy simpáticos estos bandazos que he dado también, como que... O sea, de la gente que escucha que quería ser monja y que ahorita representa a la industria del alcohol. Pues, ¿qué pasó in the middle? ¿Qué pasó? ¿No? Y has tenido novios como curas. O sea, sí es un perfil muy divertido, la verdad. Sí, sin duda. Muy rico. Sí, pero es eso, bueno, pues sí, no. O sea, la realidad es que me dicen, ¿es que te consideras una persona complicada? No tengo una mente complicada, sí soy compleja. Y me costó muchos años aceptar que soy compleja, pero soy muy interesante. Perdón, la gente que no es compleja, ¡qué aburrición! No, y más si tengo 46 años. Ok, hablando de complejidad, sustancia y contenido, eres una ferviente lectora. Arráncate ahí. Sí, a ver, yo creo que pocas cosas en la vida te definen. Creo que son bien poquitas. Y creo que entre más años tienes, pues esa lista se va reduciendo. A mí me define ser mamá. O sea, para mí la maternidad ha sido, y me gusta usar esta palabra porque poca gente la usa, ¿no? Hay gente que dice, para mí ha sido divertida. Me divierto con mis hijos.
Qué padre. Le entro a todo. Son 2 hombres, entonces le he tenido que entrar absolutamente todo, pero la esquiada, pero la bici, pero le entro a todo. Entonces ha sido una maternidad muy divertida. Entonces, Padre. me define ser mamá, me definen ciertas amistades sin las cuales no concebiría mi vida. Me define la familia de la que vengo y me definen los libros. Así de fácil. Los libros en general. En general, cuando me muera, porque yo creo en la vida después de la muerte, no sé si en el cielo como concepto como tal. O sea, pero yo sí creo que mi cielo o mi paraíso va a ser un sillón donde pueda leer y no me estén interrumpiendo. Y los libros me definen porque soy una lectora voraz. ¿Sabes qué pasa? Hay una frase muy linda que no me acuerdo el autor, pero dice, no hay pena que no cure un libro. Entonces yo tengo ansiedad, agarro un libro y se me quita. Estoy preocupada, agarro un libro y se me quita. Me nutre esta hambre intelectual que tengo todo el tiempo. Y eso lo he encontrado a través de los libros. Y he vivido vidas a través de los libros. O sea, no hay nada que logre transportarme a un happy place como estar leyendo un buen libro. Con lo cual, obviamente, vas a volver a escribir algo. Sí, ahorita que lo dices, todas mis alarmas se prenden porque digo, sí, pero ¿cuándo? ¿A qué hora? ¿A qué? ¿Y qué, no? O sea, este libro que escribí, que ha sido una cosa tan bonita para mí, y justo lo ponía en un post, estuve en el foro de Habla cuando vino Malala, que también pude ahí entrevistar a Silvia. Que estuvo brutal, Dávila, ¿verdad? que Me la estuvo perdí, brutal. caray. Estaba ahí mi libro en el stand de Gandhi, ¿no? Entonces justo subí un post que decía, después de tantos años, este libro me sigue trayendo tantas satisfacciones, ¿no? Pero yo amo la literatura, Blanca. Sí, porque este libro es no ficción. Este libro es no un ficción. ensayo, es algo que te Exacto. llevó a otro lado, que aportó muchísimo. Pero tú tienes Yo amo la historias que literatura. compartir. Sí. ¿Tú tienes una novela dentro? La debo de tener, pero es que no la encuentro. No la has encontrado. No la he encontrado. Y, por ejemplo, escuché también el podcast que le preguntabas a Amanda, a mi amiga, que le decías qué quieres ser cuando seas grande. Entonces pensaba hoy en la mañana y decía, bueno, si me pregunta qué quiero ser cuando sea grande, dije, voy a contestar como me contestó Patricio, mi hijo, hace 2 semanas, fíjate. Le dije, Patricio, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y me dijo, quiero ser feliz, mamá. Le hablé a José, su papá, y le dije, algo hemos hecho bien. De verdad, no sé cómo me conmovió su respuesta. Qué divino. Quiero ser feliz. Dije, entonces, si me pregunta Blanca, le voy a decir, cuando sea grande, quiero ser feliz. Pero también quiero ser lectora y escritora. Y mi editora de Grupo Planeta me regaña porque ella me presenta siempre en la fila. Es encantadora, Karina. Siempre dice, Maribel, escritora. Y yo como que me hago chiquita porque Síndrome no del me impostor. siento. Sí, claro, porque- para las Ajá. grandes plumas que tú Exacto, admiras. digo, para no, pues las yo no grandes soy escritora, escritoras. pero sí soy. Tengo un libro publicado. Lo prueba. Exacto. Pero bueno, o sea, por eso los libros son tan importantes para mí. Tú llegas a mi casa y ya no caben los libros, ¿no? Tengo que hacer más y más libreros. No creo en el libro electrónico, no me gusta el Kindle. Entiendo la practicidad para mucha gente. Me regalaron una vez un Kindle y ya se lo regalé a mi hermana. Pero es una pasión que me desborda. O sea, nada me puede dar más felicidad que terminar un libro o empezar un libro y meterme en los personajes. ¿Y sabes qué es bien bonito de los libros, Blanca? Te hacen empático. Es que yo creo que la empatía salva. Saberte que otro siente lo mismo que tú o pasó por lo mismo que tú, uno te libera muchísimo, te da paz. Y otro te da nuevos caminos. Y eso tienen las grandes historias escritas. La humanidad comparte los problemas, siempre los ha compartido. Claro, y además te das cuenta, y esto es una máxima, pero se nos olvida, no somos tan diferentes. No, hombre. Somos idénticos. Sufrimos de lo mismo, de las mismas frivolidades, de las mismas heridas de verdad profundas, de los mismos conflictos emocionales y morales, físicos. Somos muy parecidos los unos a los otros. Quiero hablar un poco más de tu chamba en cámaras, de tu chamba de lobbying, de tu chamba de conciliadora. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? O sea, yo quiero tu chamba un poco, cervecera y luego vino. Sí. ¿Qué te saben? Han sido trabajos. He amado todos mis trabajos. Ok. O sea, es algo que me encanta. Y lo que hago es justamente representar a estas grandes empresas ante las instancias de gobierno. Ok. ¿No? Entonces, por ejemplo, en el tema del alcohol tenemos 4 ejes muy importantes. El fiscal, que tiene que ver con los impuestos. El regulatorio, que tiene que ver con las normas. Por ejemplo, en una botella tú vas a encontrar las leyendas de este producto no se consume en exceso, etcétera. Eso está puesto en una norma. Tenemos 6 denominaciones de origen de bebidas alcohólicas en México. El tequila, el mezcal, la charanda, la raicilla, el sotol. ¡Qué
tal? Son 6. Además, qué padre que tus chambas te permiten aprender tanto, ¿no? Y conocer a los productores. Entonces, cada una de esas denominaciones de origen tiene una norma. Y eso lo ve la Secretaría de Economía, entonces hay que negociar con ellos. Y tengo un tema, por supuesto, también que tiene que ver con la publicidad de las bebidas alcohólicas. ¿Dónde se anuncian? ¿A qué horas? ¿En qué sí? ¿En qué no? Eso también lo vemos con el gobierno. Y un tema de fortalecimiento institucional entre industrias, ¿no? Yo tengo que estar vinculada con el Consejo Coordinador Empresarial, con la CONCAMIN, con la Coparmex, con los importadores y exportadores de vinos, con los abarroteros, con los del vino, con los de la cerveza. Es que se me hace agua la boca trabajar en cámaras porque es chamba de chambas. Sí, y aprendes mucho a los estilos de cada quien. Cada empresa es como una persona, cada empresa tiene su propia personalidad y aprendes cuáles son los valores y las prioridades de esas empresas. Y como en las cámaras se aglutinan o se juntan competidores que suelen ser acérrimos, las herramientas y las habilidades de negociación son muy importantes, porque los tienes que poner de acuerdo cuando ellos están acostumbrados por naturaleza a competir. ¿Y tienes una clave para hacer acuerdos? Porque es tu fuerte. Sí, sin duda. Yo creo que hay una, y es que todos deben de estar convencidos de que fueron escuchados y considerados. Aunque no ganen. Aunque no ganen. Su postura perdió. 2, que solamente se va a tomar acción en el tema que sea si hay acuerdo de todas las partes. Si no, pues no vamos a poder avanzar. Y el tercero, y esto me enseñó un jefe mío de Heineken, me dijo, no ponernos de acuerdo también es una solución. El día que me dijo eso, se estaban peleando por una plaza, ¿no? Para un evento. Y me dijo, no me voy a poner de acuerdo con Modelo. Eso no va a pasar. Me dijo, aprende que eso también es hacer tu trabajo. Exacto. Acuerdo no es necesariamente victoria. Exacto. Pero saber vivir en la incomodidad del no resolver es un arte, ¿eh? Es un arte. Y antes me dolía el estómago y hace muchos años que ya no. Bien, sí. Bendita madurez. Sí. ¿Me hablas de tus habilidades de comunicación? Sí. O sea, yo creo que el que no sabe comunicar nunca va a poder darle visibilidad a lo que hace. Y eso se lo enseñamos muchísimo a hombres y mujeres en los programas que hacemos en KIC. La herramienta más poderosa que tenemos es el lenguaje, es la comunicación. Y justamente ayer le decía a una amiga que está en un proceso de entrevistas, le dije, no pienses qué le quieres tú decir a la persona, piensa qué quiere escuchar. Que se nos olvida. ¿Qué quiere escuchar esa persona de ti? Exacto. No qué le quieres decir tú. Pero cuando haces eso es difícil, ¿eh? Es un shift. Es un shift, pero cuando haces ese shift, te vuelves empático. Claro. Porque entonces ves desde la parte de la otra persona lo que quiere escuchar. Saber lo que alguien quiere escuchar es saber lo que alguien quiere. Y saber lo que alguien quiere es saber ponerte en sus zapatos. Buena banda. Tenemos que cerrar este podcast y me va a decir una amante de los libros que hay que leer. Yo creo definitivamente que hay que leer a un autor que se llama Benjamín Labatut. Él es un autor chileno-holandés. Tiene 2 libros. Hay un libro que se llama Maniac y hay un libro que se llama El verdor terrible. Y sin temor a equivocarme, es de las cosas más chingonas que he leído en los últimos años. ¿Ficción? ¿Novelas? Es que es interesante porque son novelas, pero son en El verdor terrible lo que hace es de manera novelada, hace un recorrido de los principales físicos del siglo pasado. Y te explica cómo la física está como muy complicado, pero no lo es porque lo noveló. Cómo la física cuántica le ganó la batalla a la física tradicional. Órale. Pero entonces te explica todos estos físicos y matemáticos del siglo XX, cómo fueron construyendo sus teorías y cómo estas mismas teorías en la evolución del pensamiento físico, cuántico, matemático, fueron cayendo. Es un libro chiquito, es un libro corto y se llama Un verdor terrible y ya que lo lean no van a entender por qué. Amo el título de entrada. No sabes lo que es. Y luego tiene este segundo libro que se llama Maniac, en el cual explica de cierta manera la evolución matemática hasta llegar a la inteligencia artificial. Pero está novelado. Está novelado. No sabes lo que es. O sea, se me hace que por un lado te vuela la cabeza los conceptos y por otro lado una novela disfrutable es una cosa... Pero lo entiendes. Wow. Eso es lo maravilloso que hace Benjamín Labatut. Lo hace accesible al lector promedio. Ok, a pie juntillas te voy a creer y me los voy a comprar ya. Hazlo. Maniac y El verdor terrible de Benjamín Labatut. Literal me vas a hablar a agradecérmelo. Venga. Te va a volar la tapa de los sesos. Gracias. Qué placer tenerte, Maribel. Muy feliz de haber estado aquí. Esto fue Buena Banda. Este episodio fue traído hasta ti por Comex. Nos escuchamos la próxima semana. Buena Banda es un proyecto de Blanca Juana Gómez Morera. Lo graban Santiago Parra y Raúl Cetina en el estudio de Pedro y el Lobo. La idea se gestó con Sara Herrera Landeros y la producción de video es de Miguel Montaño.
La producción corre a cargo de Luisa Martínez y la postproducción es de Alejandro Muñoz. Contáctanos buenabanda.podcast@gmail.com.